Vamos a meternos de lleno en esta situación, en este contexto de crisis, con diferentes enfoques, y uno de ellos desde el ámbito sindical de los trabajadores, aprovechando la presencia de alguien que ha estado en varios lugares importantes y estratégicos de lo deliberativo, como funcionario en el área de trabajo y al mando de ese tiempo de un sindicato tan importante como es ESMAT. Hablamos de Carlos Moreno Salas. Carlos, un gusto recibirlo. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Fernando? Buenas noches. Bueno, hemos hecho enfoques desde muchos lugares, desde lo técnico con los economistas, supermercadistas, pero evidentemente quien más está sufriendo es el sector de los trabajadores, de los asalariados. Un año disparado de inflación con paritarias que lejos están de cubrir esa brecha. Bueno, ¿cómo se ve desde el ámbito sindical esta historia? Y complicado porque, bueno, como siempre se dice, el hilo siempre se corta por lo más fino, y el más fino acá es el trabajador, ¿no? Que en estos últimos tiempos está viendo deteriorado su poder adquisitivo, su salario. Vos mismo lo decías, y creo que ya también los índices económicos que hoy en día se están enmarcando, en donde tenemos un mes de agosto de casi un 4% de inflación, donde tenemos un dólar casi 40 pesos también lo mismo, en una economía dolarizada, en una economía general, digo dolarizada en cuanto a servicios, en cuanto a impuestos, pero lo que no está dolarizado es el salario del trabajador, que esto también va a llevar una disyuntiva para la discusión de lo que queda el resto del año y lo que viene el año que viene, cuando el gobierno había puesto una pauta de un 15%. Creo que ya se ha superado con creces y estamos hablando, creo que generosamente, arriba del 40%, si llevamos casi un 25, un 26 en 8 meses. Y también ha dicho del propio gobierno que se van a venir días muy difíciles de cara a fin de año, que me parece que a mí que todo esto tiene que ver con una devaluación premeditada ya a principios de año y a estas alturas también, por el hecho de que, bueno, el año que viene es un año electoral, este tipo de medidas seguramente no se pueden hacer por lo mismo, pero mientras tanto la pequeña y mediana empresa, los profesionales, los trabajadores que hoy tienen trabajo, están viendo bastante deteriorado su salario, y ni hablar de la gente que hoy está fuera del sistema, que lamentablemente los índices de pobreza, en vez de achicarse, como se había dicho, de pobreza cero, cada vez van increciendo, ¿no? Carlos, vimos la semana pasada algunos puntos de crispación que pueden tener desde algún punto de vista quizás más o menos espontaneidad. Hablamos de esos saqueos en el sur, en el norte. Pero ¿qué clima hay? Llegamos al final con un clima muy enrarecido en lo social. ¿Puede haber algo de ese tipo? ¿Qué percibe? Mirá, creo que la necesidad, el otro día en una nota lo decía, que si alguien por ahí, tiene que ver un poco con la actividad nuestra, que no puede comprar bienes de uso, ¿no? Un auto, un televisor o cambiar una heladera, una cocina, por ahí puede esperar, pero cuando la cosa llega al estómago y a la comida, la cosa se complica. Y a veces las reacciones pueden ser totalmente distintas de quien sufra realmente esa pobreza, ¿viste? Y la necesidad de poder darle el alimento a sus hijos. Entonces, yo creo que nadie está, como por ahí se dice, está promocionando de alguna manera este tipo de acciones, sino que es la propia necesidad que creo que hoy tiene la gente, y si esto se agudiza va a ser más complejo. Por eso que a veces también cuando se habla de este tema de los planes, y por más que hayan ayudas económicas como para poder paliar esto, es una cuestión de momento. Yo creo que acá lo que tiene que haber una profundización en la posibilidad de poder generar nuevos puestos de trabajo. Nosotros en nuestra actividad misma, en el 2016, se aprobó una ley de autoparte que permitiría la creación de 25.000 a 30.000 puestos de trabajo, con lo cual podríamos generar que esa gente que hoy se está quedando fuera del sistema pueda incorporarse al mundo del trabajo, inclusive apostando también a la capacitación y a la educación. Bueno, nada de eso hoy está en marcha, por el contrario, tenemos ya actividades que van nosotros mismos. General Motors está hablando de una suspensión de 1.500 trabajadores, Renault también está de 1.800. Bueno, veníamos de cifras récord en el ámbito automotriz y ahora este año en picada, ¿no? No sé, digo, ¿quién amortigua eso? No, a ver, nosotros siempre decimos por ahí cuando nos preguntan, bueno, la actividad cómo está. Si uno puede hablar en líneas generales, puede decir regular, pero independientemente de eso, nosotros no nos podemos sustraer de lo que ocurre alrededor, porque quien compra ese auto 0 kilómetro
es el trabajador, el profesional, y lo compra a través de un medio de financiación, llámese bancaria o de la propia concesionaria o fábrica, pero con las tasas hoy de interés nadie va a querer arriesgarse a meterse en un crédito de esto, con lo cual baja las ventas, la proyección que ya se hablaba, mantener casi el mismo número de 900, 850 mil autos del año pasado, ahora va a bajar muchísimo, con lo cual ya las empresas empiezan de alguna manera también a este tema de despidos por goteos, ¿no? Que bueno, se va complicando. Nosotros siempre tratamos, nuestra organización, y creo que en líneas generales todos los gremios o el movimiento obrero, de evitar la conflictividad, porque sabemos que no es bueno, pero en última instancia no te dejan opción. Entonces, bueno, se empiezan a generar este tipo de cosas que tratamos de abortarlas, pero la necesidad a veces te llega, supera la idea, como decimos, ¿no? La realidad de hoy supera todo lo que vos le puedas hablar al trabajador, desde lo técnico, las variables económicas. ¿Por qué? Porque la realidad de él te dice, mire, compañero... El bolsillo, Carlos. El bolsillo mío, yo tengo que pagar el alquiler, tengo que comer, me aumenta el transporte, me aumenta el combustible, me aumentan los servicios públicos. Entonces, ¿cómo hacemos? De las generalistas, las fábricas más importantes, ¿cuál es la que más complicada está, que ya está anunciando algún, digamos, o bajando la actividad, abriendo el paraguas? ¿Cuál es la que más complicada está? Hoy por hoy es General Motors. Ajá. Hoy es General Motors, pero también... Tiene fábrica en la Argentina. Tiene fábrica en la Argentina, en Rosario, en Santa Isabel Renault lo mismo, sí. Ya está hablando de 1.800 trabajadores también suspendidos. Mercedes-Benz lo mismo. Una carrocera, creo que emblemática de la Argentina como Metalpar, está a punto de cerrar, más de 600 trabajadores a la calle, y así algunas otras autopartes también. Honda, con la fabricación de motos, que era de alguna manera un medio de movilidad que podía tener acceso el trabajador, bueno, también ha bajado su producción y su venta, con lo cual esto se va generando un caldo de cultivo que, bueno, desde la parte del sindicato tratamos de que el dolor sea lo más liviano posible, pero evidentemente, como te vuelvo a reiterar, la realidad está superando lo que hoy está ocurriendo, ¿no? Sí, los técnicos, los economistas hablan de un término que es estanflación, que es recesión e inflación. O sea, baja actividad, la gente no compra, no produce, o sea, no gasta, pero los precios siguen aumentando. Eso es el peor escenario. No, por eso nosotros venimos planteando, y nuestra organización, por ejemplo, de hecho el día jueves tenemos un encuentro en Buenos Aires con este nuevo frente sindical, Proyecto Nacional, que tiene que ver un poco entre sus puntos, volver a revitalizar las economías regionales. ¿Por qué? Porque también ahí se producen un montón de otras cosas como la inmigración, que después se va a concentrar a 4 o 5 ciudades y se generan los conurbanos, que ya están, creo que a esta altura, saturados, ¿no? También el tema de la discusión libre de paritaria, sin tener que tener un tope, porque en definitiva es una discusión de partes. Claro. Mientras las partes se pongan de acuerdo y vean la posibilidad que uno lo puede pagar, bueno, el ministerio, en este caso el organismo de trabajo, tiene que convalidar ese acuerdo, que hoy no lo está haciendo tampoco. Cambió el perfil. Cambió el perfil, hoy no está homologando los acuerdos, ya hace más de un año que distintas organizaciones sindicales han acordado con la parte empresaria y no lo están homologando, con lo cual también le quita de alguna manera un viso legal a ese acuerdo. ¿Están más empoderadas hoy las empresas que hace 3 o 4 años atrás que en el gobierno anterior? O sea, las empresas están más paradas frente a una discusión que puede ser un conflicto dentro del Ministerio de Trabajo. Por ejemplo, antes por ahí los trabajadores tienen un poco más de llegada. Hoy parece que las empresas están como paradas más erguidas, ¿no? Ante esto. Sí, en líneas generales creo que... Digo, por el perfil que tiene el gobierno, por cómo está dando la situación, ¿no? Eso pasa por ahí con las grandes empresas, las economías chicas de acá. Se trata por lo menos de preservar... Hay más cara a cara. Hay más cara a cara, la discusión es más de frente. Tratamos que si hay algún tipo de conflicto lo podamos solucionar vía el diálogo, vía la vía administrativa. Bueno, lógicamente por ahí si no hay otra alternativa caes en un conflicto, pero que también se tiende a solucionar. El problema está en las grandes empresas, que ahí es donde empieza, y sobre todo con estos nuevos formatos de CEOs que a veces contratan exclusivamente para echar gente, ¿no? Porque bueno, los números no dan y siempre la variable de ajuste es el trabajador. Y esto creo que es lo que se empieza a complicar. Por eso creo que este frente que se está planteando hoy
y le está planteando también a la CGT que tiene que modificar este formato de conducción porque tenemos que atender tanto la reforma laboral, el régimen jubilatorio, el tema impositivo, la baja de tarifas, y bueno, creo que va a ser una discusión con propuestas también, no es solamente un reclamo por reclamar, sino que tiene que ver con propuestas de 15 o 20 puntos que creo que sería importante que el gobierno los analizara o por lo menos pudiera rever alguna de estas posturas, que lógicamente esto del Fondo Monetario también está dentro de ese paquete. ¿Por qué? Porque hoy por ahí se pretende que quizás hacer un gran acuerdo, pero yo por ahí digo, sí, te llamo para ser socio para la desgracia. O sea, en la buena me podrías haber llamado antes y creo que podríamos haber solucionado un montón de cosas y no hubiésemos llegado a esta instancia, ¿no? Por último, de ese sector, Carlos, que usted mencionaba, ¿quién es el referente político? O sea, ¿quién anda ahí dentro del espacio? ¿Cristina, Rossi, Pichetto, Massa? ¿A quién ven? Nosotros estamos dentro del peronismo y dentro de lo que está enmarcado. No está definido todavía. Y porque, yo te digo, hoy los ismos siempre son para diferentes interpretaciones. Pero si vos me decís comparativamente, el gobierno tanto de Néstor Kirchner como de Cristina Fernández de Kirchner fue lo que más se asemejó a la idea del peronismo, ¿sí? En cuanto que, te pongo el ejemplo nuestro, nosotros en el 2001 con la crisis que tuvo el país, llegamos a 25.000 afiliados, hoy llegamos a 100.000. Entonces, algo pasó en el medio como para que esa cantidad de gente estuviera. ¿Por qué? Porque hubo una apuesta fuerte a la industria, al contenido nacional, y esto también le pasó a muchos, no es solamente a la parte automotriz, sino que también a otras actividades también, a la pequeña y mediana empresa se pudieron fortalecer, pudieron tomar más gente, que es la gran creadora, o por lo menos de mano de obra, y es la que hoy en día está sufriendo estas consecuencias. Entonces, dejamos en libertad de acción la importación y estamos sufriendo estos avatares, con lo cual no tenemos ni economías regionales, no tenemos mano de obra con valor agregado local, porque ya también en algunos casos ya está pensando la gente a inmigrar no de la ciudad, del país nuevamente. Es lo peor. Con lo cual me parece que esto es lo que te marca de alguna manera esta situación crítica. Y desde el orden empresarial pasa exactamente lo mismo, porque todo ese brote verde o las inversiones que iban a venir no llegaron y no van a llegar. No es que uno sea pesimista, porque no van a llegar, porque el mundo también está complicado. Hoy, fíjate que uno de los países, digo el número uno, Estados Unidos, al presidente Trump le pueden discutir lo que quieran, pero el tipo ha pensado en su economía y en mirarse puertas para adentro, y Europa lo está haciendo también. Con lo cual también esto se agrega a las grandes corrientes migratorias que hoy tenés. Entonces se hace difícil poder. Ya nosotros lo estamos sufriendo también. Lo digo yo, quien lo sabe, hoy estamos teniendo inmigración de países de Sudamérica acá, caso Venezuela, caso Bolivia, caso Paraguay. Entonces, no sé si va a alcanzar para todos en una economía restringida y en un crecimiento de mucha tecnología también, con lo cual tampoco no todo el mundo está preparado y capacitado para absorber los futuros trabajos. Entonces creo que este es el desafío que tenemos que pensar de cara al futuro, si queremos, lógicamente, mejorar hoy esta situación que está viviendo el país. Carlos, muchas gracias por la visita. No, al contrario. Muy amable, Carlos Moreno Salas, de ESMATA, secretario general de ESMATA, en este panorama del enfoque desde este sector sobre esta crisis. Seguimos.